Hola Mario, ¿cómo estás? Buen viernes para todos. Bueno, otro viernes de café con historias. Y bueno, como estamos en una fecha muy particular para nuestro partido, para nuestra ciudad, quería hacer una breve referencia a este tema ya que la historia nos convoca, como siempre, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, pero se ha hablado mucho, se habla mucho, tenemos un museo, ha habido visitas al museo con explicaciones, abierto a todo el público, que se ha podido escuchar. Así que yo me voy a referir, voy a hablar de tres hombres, de tres hombres que están vinculados a la historia de Zárate. En primer lugar, bueno, ¿a quién le da su nombre? A don Gonzalo de Zárate. ¿Quién era don Gonzalo de Zárate? Bueno, no hay muchas referencias biográficas de este personaje, ni siquiera un retrato que podamos contemplar para ver su fisonomía. Pero bueno, hay algunos datos que los historiadores han ido recogiendo en su voluntad de darle cuerpo a este personaje. Y bueno, podríamos decir que don Gonzalo aparece en estas tierras en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, y primero va a ser va a estar al servicio del Cabildo de Buenos Aires y va a ser un oficial en la campaña eh, en la compañía de infantería de la guarnición de Buenos Aires. Es decir, que al surgir la necesidad de defender las costas norte del río de la región bonaerense de los ataques extranjeros. No olvidemos que en 1689 los portugueses habían fundado Colonia de Sacramento frente a Buenos Aires y esa ciudad era un foco de contrabando en el Río de la Plata y de otras acciones también expansivas. El gobierno español de Buenos Aires creó esta compañía a caballo para que recorriera y vigilara las costas casi desiertas de nuestro río Paraná, de Las Palmas, y de alguna manera proteger también a los vecinos del interior bonaerense que denunciaban arreada de animales y matanzas por parte de partidas que provenían de las provincias de Córdoba y de Santa Fe. Por entonces también interesadas en saqueos de este tipo. De esta manera, este cuerpo de caballería, del que formaba parte Gonzalo de Zárate, actuaba por disposiciones enmandadas de quienes eran funcionarios del Cabildo, los alcaldes de la hermandad. Era una institución que habían creado ya en el siglo XV-XVI los reyes católicos para asegurar los caminos a los comerciantes y a quienes circulaban por ellos de los asaltantes, es decir, que darle la seguridad necesaria, ¿no? Que fue uno de los pilares de la unidad que impusieron los reyes católicos en sus reinos. Bueno, pero de ser alférez, título que adquirió poco después por su accionar en esta compañía, don Gonzalo pasó a ser terrateniente. Y acá lo vemos apareciendo entonces en las tierras
que conforman hoy el partido de Zárate. Entre 1869 y el 91, Gonzalo de Zárate adquirió 3 fracciones de tierra en lo que es hoy nuestro partido. Eran estancias donde criaba ganado y comprendía alrededor de 5.500 hectáreas con frente en el río Paraná de Las Palmas y que se extendían desde Cañada de la Cruz hasta el río Areco. A partir de entonces y de el establecimiento de esta estancia, sabemos que había 2 grandes estancias en estas regiones, ¿no? La de los jesuitas, eh, ya más sobre el río Areco, y la de don Gonzalo de Zárate. Bueno, como dijimos, el nombre de Zárate viene de este propietario porque comenzó a llamarte a estas tierras los pagos de Zárate, los pagos de Zárate. Y esta repetición llegó a conformar una costumbre para designar a estas tierras y a los pobladores que habitaban en ellas, que fueron concentrándose básicamente a las orillas del río Paraná. Bueno, en este pago entonces se va a levantar un rancherío, que va a ser origen del pueblo, hasta que en 1827 quedó formalizada la traza, como ya lo hemos dicho, ¿no? El 31 de enero de ese año, y fue adquiriendo entonces características urbanas. Ahí nace Zárate con el loteo de esas 64 manzanas que fueron el origen de este pueblo. Bueno, vamos ahora al segundo personaje que yo traigo ahora en evocación, que es Pastor Obligado y Tejedor. ¿Quién es este personaje? Bueno, Pastor Obligado es lo que podríamos decir hoy un político vinculado a la casta o que pertenecía a la casta de su época. Es decir, como buen político fue saltando de uno a otro, pero siempre con una idea central que fue el porteñismo. Pastor Obligado estuvo al lado de Rosas y cuando Rosas es derrotado en 1852 por el ejército grande al mando del general Urquiza, va a quedar del lado de los porteños que acompañaron a Urquiza en esa, entre comillas, epopeya de sacar a Rosas del poder. Pero siempre defendiendo este sector, entre quien se encontraba Mitre, Tejedor, que era pariente suyo, los dos Alsina, siempre defendiendo los privilegios de la aduana y del puerto de Buenos Aires. Tal fuerte era esta convicción porteñista y egoísta respecto a repartir esos ingresos muy importantes con el resto del país, que llevó a que Buenos Aires se separara del resto del país, proceso que se conoce como el nombre de la secesión de Buenos Aires, luego de que se dictara la Constitución de 1853. Ahí nace, por un lado, el Estado de Buenos Aires y por el otro lado, la Confederación Argentina, a cuyo frente estuvo, como sabemos, Urquiza. Ese Estado de Buenos Aires va a elegir un gobernador y ese gobernador va a ser Pastor Obligado, ¿no es cierto? Un hombre de ese grupo selecto de porteñistas que defendieron los intereses de la ciudad-puerto, como los había defendido Rosas también. Por eso decimos que está vinculado fuertemente al porteñismo.
En esa gobernación, ese primer gobernador, entonces de Buenos Aires, que fue obligado, va a hacer distintas reformas administrativas respecto al interior de la provincia. Va a convertir fortinas en ciudades y va a producir lo que nosotros entendemos que fue una acción que nos significó un paso adelante hacia el porvenir, la creación del Partido de Zárate el 19 de marzo de 1854, que es lo que estamos festejando en estos días. Bueno, ¿y cuál es el tercer personaje? Bueno, en un momento te lo cuento. Bueno, gracias Virginia por llevarnos el conocimiento de estos dos personajes. Nos dejaste con intriga el tercero, el don Gonzalo de Zárate, propietario de las primeras tierras que hicieron base en lo que actualmente es la ciudad de Zárate. Y el personaje, bueno, como que es también pastor obligado, que eh, con el inicio de las gestiones políticas, digamos así, como para llegar a ser lo que hoy es la ciudad de Zárate. Pero nos dejaste con intriga del tercer personaje, así que espero la segunda parte de la columna atentamente para saber quién es. Bueno, el tercer personaje al que me voy a referir es a don Vicente Raúl Bota, ¿no? El primer historiador, diríamos entre comillas, profesional que tuvo Zárate, ya que sistematizó los conocimientos sobre la historia de este partido en su obra que se llama Historia de Zárate desde 1869, 1689, el momento en que Gonzalo de Zárate compra la estancia, hasta 1909, en que Zárate fue declarada por el gobierno provincial ciudad, la categoría de ciudad. ¿Eh? Don Vicente Bota no era zarateño, fue zarateño de adopción. Él vino a Zárate primero a trabajar en el ferrocarril Urquiza y después en el Distrito Militar 14. Se casó aquí con una maestra, la recordada Delia Fraga, y fue secretario del primer intendente peronista de Zárate, don Luis de Paolo, y de su continuador, Seoane. Bueno, don Vicente era un estudioso y un investigador nato, ¿no? Digamos, por convicción más que por profesión. Y él fue recogiendo a lo largo de muchos años una documentación muy importante que va a plasmar en su obra. Piensen ustedes que él trabajó en esta tarea, por supuesto que ad honorem, por voluntad, investigando en los archivos de La Plata, de Luján, de Capilla del Señor, de Buenos Aires, o sea que con su máquina de escribir y los escasos recursos de esos momentos, porque pensar que era viajar hacia esos lugares en la época, en la década del 40, Bota fue elaborando esta magnífica obra que es la historia de Zárate, fuente para que distintos investigadores siguieran escribiendo sobre particularidades de esta historia, y participó en un concurso que abrió el gobierno de la provincia, que estaba a cargo del gobernador Domingo Mercante, para historias de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. O sea, para reivindicar el pasado de estos pueblos y ciudades. Bueno, este aquí que la historia de Bota gana el primer premio en ese concurso,
lo que le valió, bueno, un premio monetario, pero fundamentalmente la publicación de la obra, que se va a hacer en 1947. Bueno, ahí se abre, ¿no es cierto?, toda una gama de conocimientos extraordinarios, porque la historia está muy bien documentada, incluso con planos, eh, con fotografías, con cientos de entrevistas que hace el historiador, más todo lo que investigó en los distintos archivos, fundamentalmente de La Plata y de Luján. Esta historia entonces fue puntapié inicial para comenzar la investigación sobre la historia zarateña e ir ampliándola y extendiéndola, porque pensemos que don Raúl escribió hasta 1909, o sea que tenemos un largo, más de un siglo, que no está escrito de esta forma sistematizada, ¿no? Sí temáticamente, pero no sistematizada. ¿Mm? Bueno, hoy yo quiero recordar a don Vicente Raúl Bota, este extraordinario hombre que, no siendo zarateño, amó a nuestra ciudad a tal punto de dejar plasmado en una obra extraordinaria su historia, en sus orígenes que eran desconocidos hasta ese momento por la mayoría del público. Don Vicente, don Vicente Raúl, por curiosidades de la historia, cuando murió, un 19 de marzo del año 1984. Bueno, Mario, nos vemos el viernes y espero que haya sido eh, provechoso lo que hoy les traje, referencia en este café con historia que seguiremos repitiendo todos los viernes a las 10 horas en tu prestigioso programa. Muchas gracias, Virginia, por el contenido de esto que fue Café con Historia, trayendo la historia de Zárate prácticamente desde el año 1689, época en que Gonzalo de Zárate adquiría las primeras tierras, hasta lo que es el año 1909, con este resumen tan interesante e importantísimo que hizo nuestro historiador Vicente Raúl Bota, una persona que no tuve el placer de conocerlo, pero muy allegado a la vida de mi padre, tal es así que conservo un ejemplar del libro de Vicente Raúl Bota, autografiado o dedicado para mi papá. Así que se lo guardo como en 7 llaves. Virginia, gracias por la columna, gracias por traernos este recuerdo en Café con Historias y nos encontramos el viernes que viene a la misma hora con alguna otra semblanza histórica que nos lleve a compartir hoy con un café a la distancia, pero esto que es Café con Historias.